Abramos la Biblia, capítulo 17 del libro de San Juan, para continuar con nuestro estudio intensivo del libro de San Juan. Y en esta porción vamos a hablar de un tema que Jesús hizo en esta oración, porque el capítulo 17 habla de una oración que Jesús hizo antes de su venida. Sí, está bien. Gracias, Dios. Vamos a hablar 4 verdades que encontramos de Jesús en este capítulo. Estas 4 verdades que vamos a aprender son las siguientes. Número 1, que es como se va a llamar este mensaje: compartimos su vida, del versículo 1 al versículo 5. Y número 2, que conocemos su nombre. Vea usted que son temas muy importantes. Quizás me tome unos 4 mensajes a hablar de estos temas. Número 3, que tenemos su palabra. Y número 4, que compartimos su gloria. Del versículo 6 al 12, conocemos su nombre, que tenemos su palabra. Del 13 al 19 y del 20 al 26, compartimos su gloria. Estas 4 verdades son suficientes para nosotros, para que podamos ser más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de aquel que nos amó. Y también para poder entender la revelación de su nombre, de lo que es compartir su vida con nosotros, el conocimiento de la palabra de Dios, y finalmente cómo Dios va a compartir su gloria con nosotros. Vamos a iniciar en el capítulo 17, versículo 5, 17, 1 al 5, perdón, donde dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado la potestad de toda carne, para que dé vida eterna a todos los que me diste. Escuche usted, para que nosotros podamos compartir esa vida de Jesús en nosotros. Esto, empero, es la vida eterna: que te conozcan, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes de que el mundo fuese. El centro, vamos a aprender primeramente que es lo que significa que compartimos, o Él comparte su vida con nosotros. Compartimos nosotros cuando nos entregamos a Cristo la vida de Jesús. El centro número 1, dijimos, de la vida de Jesús, y la razón por la cual vino Jesús, la razón por la cual nosotros le seguimos, la razón de su muerte, la razón de su resurrección, la razón de la iglesia, o sea, todo lo que hacemos al reunirnos, al estar siempre constantemente apegados a la Biblia, todo completamente, absolutamente todo lo que Cristo hizo, lo logró con un solo objetivo y con una sola finalidad: de darnos la vida eterna. O sea, Él, cuando vino a este mundo, dijo claramente: yo he venido para que tengan vida. O sea, yo he venido para que tengan vida abundante, vida en abundancia, vida eterna. Para eso vino Jesús. O sea, en otras palabras, la vida eterna, es el centro y el núcleo del mensaje de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Y por qué digo que es el núcleo del mensaje, la vida eterna? Porque
La Biblia no es un libro que trae un mensaje acerca de las religiones, sino que la Biblia es principalmente el mensaje de vida eterna de parte de Dios para todo aquel que cree, para todo aquel que confía y cree en el Señor Jesucristo. Todos nosotros, los seres humanos en esta tierra, existimos. Es solamente la razón por la que existimos en esta tierra, es porque a través de la existencia en esta tierra, todos y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de obtener la vida eterna. Mientras estemos aquí en la tierra, tenemos la gloriosa y preciosa oportunidad de poder, óigame bien, obtener la vida eterna. Esta oportunidad no dejen ninguno de ustedes de aprovecharla. Cuando nosotros nos vayamos de esta tierra, o sea, al morir, vas a encontrarte con una vida eterna con Cristo, pero también puede ser que te encuentres en una muerte y separación eterna de Dios. Dice Daniel que unos serán en la eternidad para vida eterna y otros, ¿para qué dice? Para vergüenza y confusión perpetua. Quiere decir que nosotros, los que estamos aquí en este lugar, tenemos la oportunidad de obtener la vida eterna que Cristo nos está ofreciendo. Pero lo que Dios desea es que nosotros escojamos la vida, para no ir a la eternidad y estar separados eternamente de Dios. Pero la razón por la cual Dios creó todo lo que existe, todo lo que usted mira, el cielo, las estrellas, la tierra, todo lo creado por Dios, todo lo que usted ve y todo lo que existe, y nos crió a nosotros, y no nos crió solamente para que nosotros vivamos en la tierra. Vea usted, esto es importante que cada uno de nosotros lo entienda y lo comprenda. No fuimos creados para vivir eternamente en la tierra, sino que para que después de esta vida, después de que partamos de esta tierra, Dios nos está preparando una vida prolongada, eterna, en su reino eterno. Pudiéramos decir una vida eterna, una vida existencial, una vida real, auténtica, cerca de Él. Eso es lo que Dios desea. Y la forma de darnos la vida eterna y de vivir en la eternidad es solamente mediante la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esta mañana, cada uno de ustedes tienen la oportunidad de decidir dónde quieren pasar la eternidad. Tienen ustedes la oportunidad de decidir qué es lo que ustedes quieren hacer con sus vidas y decidir qué vas tú a hacer con nuestro Señor Jesucristo. Pero la única razón por la cual Cristo vino, decíamos, era para que los seres humanos tuvieran y alcanzaran la vida eterna mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Digamos que es el mensaje más importante, el mensaje central, el mensaje de vida, que es el mensaje más importante que tenemos aquí. Esta oración, el Señor Jesucristo, en esta oración nos demuestra de una manera total, de una manera absoluta, que realmente Él es un vencedor. En Juan 16:33 dice: confiad, yo he vencido al mundo. Vean ustedes, confíen, yo he vencido al mundo. Y ustedes, si se atreven a creer, ustedes también van a poder vencer. En otras palabras, Cristo nos está hablando de una victoria asegurada para poder entrar seguros a la eternidad.
para poder entrar a la eternidad confiados, sabiendo que nos espera una vida eterna al lado de Jesús, donde moraremos, dice la Biblia, eternamente con Él. En esta oración, decía, el Señor Jesucristo nos demuestra totalmente que Él es un vencedor y que todos aquellos que le siguen también son vencedores cuando confían en Él. Y si Él venció al mundo, si Él fue capaz de derrotar a todos los principados y potestades, porque la Biblia dice que cada vez que Jesús se enfrentaba con los espíritus inmundos, dice la Biblia que tenían temor delante de Dios. Tenían un temor, algo que los atemorizaba de tal manera que tenían miedo aun que Cristo los mandara hasta el abismo. ¿Qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Le decían, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Por qué? Porque Él, al elevar esta oración, nos demuestra su poder, nos demuestra su victoria. Y cuando la Biblia habla de la palabra mundo, la usa, vean ustedes, en este solo capítulo 17, si ustedes lo leyeron, se van a dar cuenta que está mencionada la palabra mundo 19 veces. Cuando habla en esta oración y menciona por 19 veces la palabra el mundo, está mostrando con esto la relación tan estrecha que existe entre el mundo en que vivimos y el reino de los cielos que está dentro de nosotros. Sígame con mucho cuidado con eso. Si Jesús menciona tantas veces la palabra mundo, es porque Él está dándose cuenta, compartiendo como nosotros, como hombre en esta tierra, la relación tan estrecha que existe entre el mundo en que vivimos y cuando recibimos a Cristo en nuestros corazones. Notamos también que esta relación del reino de los cielos que está dentro de nosotros se convierte en una fricción contra el mundo. Y si se convierte en una fricción contra el mundo es porque hay un choque en medio de nosotros, que quisiéramos hacer lo que nosotros quisiéramos, pero hay un espíritu dentro de nosotros que nos constriñe y nos lleva a la obediencia a Jesucristo, a la obediencia a la palabra de Dios, mientras que el mundo nos hace ofrecimientos, nos muestra su reino, nos muestra su gloria, nos muestra sus riquezas. Y yo puedo darme cuenta que la razón por la que Jesús habló tantas veces del mundo es porque nosotros estamos aquí en este mundo y hay una relación muy estrecha con el mundo, tanto que nosotros utilizamos las cosas del mundo para poder avanzar, para poder desarrollarnos. Pero a la vez está un reino eterno dentro de nosotros, en el que nosotros estamos viviendo, un reino precioso dentro de nosotros, un reino eterno dentro de nosotros que pelea contra el mundo, que es un mundo totalmente efímero, mentiroso, muy corto, que dura muy poco tiempo. Pero el que es hijo de Dios, el que es sabio y entendido, se enfoca en el reino eterno de Dios y comienza a caminar por fe, comienza a desarrollarse en fe sin importar el mundo estrecho que está en nuestro entorno, y lo cambia por el reino que hay dentro de nosotros. El mundo en que nosotros vivimos ahora es el medio ambiente en el cual nosotros decidimos si queremos vivir en el cielo eternamente, y el mundo en el que vivimos vemos que se convertirá en el principal obstáculo para impedirnos obstinadamente, para que nosotros
no obtengamos la vida eterna. Escúchenme bien, esto es, yo creo, la instrucción más precisa, la instrucción más sencilla que nosotros tenemos de la palabra de Dios. Por esto dice la Biblia que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, que entra a un reino eterno, permanece para siempre. Y los hijos de Dios son hijos sabios, son hijos entendidos, que entienden los planes y los propósitos de Dios. Por eso es que Cristo vino precisamente a compartirnos su vida. La vida de Jesús en nosotros es una vida que salta para vida eterna dentro de nosotros. Es una vida que fluye, es una vida que está fluyendo, y va a saltar para trasplantarnos en el reino de los cielos eternamente al lado de Jesús, para así estar para siempre con Él. Yo quiero ese reino. ¿Cuántos lo quieren? Yo también lo quiero, diga, con todo su corazón. Decíamos que el mundo en el que vivimos se va a convertir, escúchenme muy bien, en el principal obstáculo para impedirnos, óigame bien, impedirnos, va a luchar en contra de nosotros, va a pelear en contra de nosotros para que no obtengamos la vida eterna. Porque el mundo en el que nosotros vivimos es un mundo controlado por un reino en el que se mueve Satanás. Estamos como hijos de Dios viviendo en un territorio enemigo. Todos los hijos de Dios, todos los cristianos en este mundo están en una tierra que no es suya, en un hogar que no es nuestro hogar. ¿Por qué? Porque el mundo no es nuestro hogar permanente. No nos vamos a quedar aquí por mucho tiempo. Por eso tenemos que entender que vamos de pasadita. O sea, somos como la flor del campo que se pone preciosa, bella, y pronto desaparece. Dice la Biblia que somos como un vapor. ¿Cuánto tarda el vapor en desaparecerse? Así somos en esta tierra. Somos como un vapor que se desaparece. Por eso cuando nosotros nos damos cuenta que el mundo no vale la pena, es cuando nosotros comenzamos a obtener una visión espiritual eterna que nos proyecta para el reino de los cielos. Por eso decía que los cristianos estamos en un mundo, en una tierra que no es nuestro hogar permanente. Es muy poco tiempo el que estamos aquí. No vamos a estar por mucho tiempo. Y las cosas aquí en la tierra, dice la Biblia, que irán de mal en peor. O sea, se va a multiplicar todavía más la maldad. La gente vivirá cada día más hundida en el pecado. Más adulterios, más muerte, más inmoralidad, más confusión, más maldad. No hay promesa de que la tierra y todos los que habiten en ella mejoren. Entonces, Jesucristo sabe y está consciente, lo comprende, que vivimos, lo sabe muy bien, en un territorio ocupado. Y que mientras estemos en este territorio ocupado, Dios sabe también que necesitaremos fuerzas, que necesitaremos poder sobrenatural, superior, más poderoso para poder sobreponernos. Por eso dijo, yo he vencido al mundo. ¿Y qué dijo? Ustedes también van a poder vencer, pero para poder vencer van a necesitar un poder mayor que el que tiene el mundo. Van a necesitar un poder sobrenatural para poder sobreponernos, para poder vencer nuestra carne, para poder vencer nuestros impulsos, nuestros enojos,
nuestra ira, nuestro orgullo, nuestras debilidades, y así de esta forma vencer al diablo y al mundo. Y vemos que eso era precisamente lo que Cristo nos está enseñando en este capítulo 17, en los primeros versículos. Entonces, en esta oración aquí Jesús nos demuestra que si Él vino a este mundo ocupado por nuestro adversario, por Satanás, y Él venció este mundo, entonces nosotros también lo podemos vencer. ¿Saben por qué? Porque aquí está en la Biblia, en esta palabra, están las verdades que nos van a poder ayudar a vivir una vida de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios quiere que vivamos la vida que Él nos enseñó, y esto es porque es la única forma en la que Él puede compartir, óigame bien, su vida con nosotros. La única forma en que nosotros vamos a poder disfrutar y compartir la vida de Jesús va a ser haciendo que las verdades de la Biblia, de la palabra de Dios, las pongamos a funcionar en nuestras vidas. En cuanto nosotros comencemos a obedecer la palabra de Dios, en cuanto nosotros comencemos a poner en práctica la palabra que conocemos, inmediatamente nos vamos a armar del poder de Jesucristo, del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, y nos vamos a sentir verdaderamente unos vencedores. Escúcheme bien, pero no va a ser hasta que nosotros comencemos a practicar la palabra de Dios que vamos a poder comenzar a adquirir esas fuerzas como de búfalo que necesitamos, como Sansón. Sansón, dice la Biblia, que lo tomaba el Espíritu Santo y era un hombre fuerte, que le tenían terror, que con una quijada de burro mató a muchísimas personas. Pero también vemos que era muy sensualón, era muy querendón. Sansón era su debilidad. Y cuando nosotros no practicamos lo que conocemos, nos convertimos en sensualones. Nos atraen las cosas prohibidas. Y cuando nosotros le hacemos caso a las cosas prohibidas y nos envolvemos en ellas, ¿qué sucede? Dígalo con sus palabras. Perdemos fuerza. Como Sansón. Si nosotros no nos llenamos del poder del Espíritu Santo, si nosotros no oramos, si nosotros no meditamos en la palabra de Dios, vamos a andar muy sensualones. Como Sansón. No podía ver a una mujer porque empezaba a relinchar como caballo bien alimentado en cuanto veía a una mujer. ¿Por qué? Porque la sensualidad toma el lugar de la palabra de Dios y de la obediencia a Jesucristo. Y nos convertimos en débiles, en pulguitas, indefensos, porque la vida de Jesús se aparta de nosotros. Se apartaba el espíritu de Sansón y era un hombre como cualquier otro hombre. O sea, cuando tú te apartas de la práctica de la palabra de Dios, eres como cualquier otro hombre, como el carretonero de tu vecino, igualito. Seguimos. Juan capítulo 17. Decíamos que Jesús, para poder compartir su vida con nosotros, necesitamos ser hechos hijos obedientes. Si la Biblia dice no robarás, no robes. Si la Biblia dice no adulterarás, no adulteres. Y entonces la fuerza de Dios va a estar contigo. En esta porción de San Juan 17:1 al 5, vemos que al terminar el capítulo 16, no sé si ustedes se recuerden, nos encontramos que estaban Jesús y sus discípulos
en la última cena y estaban en el aposento alto. Y ya era, dice la Biblia, cerca de la medianoche, y de ahí se encaminan al huerto del Getsemaní. Y lo primero que Jesús dijo en el versículo 1 del 17, la hora ha llegado. O sea, el tiempo determinado para su muerte estaba ya cumplido. Y lo menciona Jesús de una manera absoluta. Jesús sabe, y vemos que es el único ser en la tierra que sabía exactamente el día, la hora, el mes, el año, el segundo exacto en que habría de morir. Es el único que sabía eso. Y vemos que como Cristo habló de esto de una forma progresiva, de una forma donde vemos que constantemente estaba mencionando esta hora. En Juan capítulo 2, versículo 4, le dijo a su madre: ¿qué tienes conmigo, mujer? Que aún todavía no ha llegado mi hora. Vean ustedes, todavía no llegaba la hora, pero vemos también el capítulo 12, versículo 23, donde dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En el capítulo 13, versículo 1, dice que sabiendo Jesús que su hora había llegado, y ahora en el versículo 17, versículo 1, dice: la hora ha llegado. Llegó el momento. Es aquí donde Jesús llega a esa hora que constantemente Él estuvo prediciendo: la hora ha llegado. ¿Cuál hora había llegado? La hora de la muerte y la resurrección y la crucifixión de Jesús. En el versículo 2 vemos que Él tenía, de acuerdo a lo que dice la Biblia, el poder para darle vida eterna a todos. Y vemos que esta es una de las declaraciones más poderosas, más potentes de las Sagradas Escrituras. Habla precisamente sobre la soberanía de Dios para darle vida y salvación a todo aquel que se allega a Él. No lo contrario. Él es el que nos elige, Él es el que nos da vida, Él es el que nos sostiene. O sea, no me elegisteis vosotros a mí, dijo el Señor, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces, ¿qué es la vida eterna? Es la pregunta. Jesús nos dice: y esta es la vida eterna, conocer a Dios. Y se refiere a creer a Dios. Y se refiere a que debemos de tener nosotros una relación con Dios. Se refiere a que debemos nosotros de tener comunión con Dios. O sea que se refiere a un amalgamiento, o sea, a una unión profunda con Él, de tal manera que hasta nosotros nos identifiquemos profundamente con Dios a través de esta relación. Si nosotros podemos obtener este tipo de relación personal con Jesucristo, este amalgamiento, nos identificamos profundamente con Él en espíritu. Y cuando logremos nosotros tener esta comunión profunda con Él en espíritu y en verdad, nos vamos a dar cuenta que para poder unirnos con Dios necesitamos fundirnos en Él. Y cuando comencemos a fundirnos en esa relación tan profunda con Él, no hay cosa más gloriosa, ni más profunda, ni más importante que le pueda suceder al hombre.
sentir su poder, abrazarlo, poder tener esa comunión con Él, estar fundidos con Dios, estar en un mismo espíritu con Él. Eso es lo que Jesucristo está deseando en esta oración. Que nosotros podamos sentir su poder para que nos demos cuenta que es la única forma en que nosotros podemos ser santos, estando profundamente unidos con Él, para poder ser como Él es santo. Porque dice la Biblia que sin santidad no hay nadie que pueda ver al Señor. O sea, la vida cristiana no es una religión, sino es una comunión profunda con Él. Eso es lo que realmente significa ser un cristiano. Esta vida cristiana de la que hablamos, de una comunión profunda con Él, es que a lo mejor tú puedes decir: es que yo ya me bauticé, yo voy a la iglesia, recibo estudios, leo la Biblia. No, lo que te quiero preguntar es que si realmente tú tienes una comunión profunda con Dios todos los días. Y para poder tener esa relación profunda con Dios todos los días, necesitamos hacer lo que dijo Cristo: velad y orad. O sea, Jesús nos dijo que es la oración lo único que nos da esa relación profunda con Él. Es lo único. Cuando Él dijo velad y orad para que no entréis en tentación, estaba diciendo: tienes que tener una vida de oración ardiente para que seas fuerte, para que no te venzan las tentaciones y para que puedas tener una profunda comunión conmigo. Si tú no tienes esta vida de comunión con Dios, siendo cristiano, entonces eso quiere decir que has perdido tu primer amor. Ningún cristiano jamás podrá experimentar el poder de la vida eterna hasta que no conozcas a Dios y aprendas a vivir en una profunda comunión con Él. Venir a la iglesia es conocer acerca de Dios, acerca de la Biblia, nos da información de quién es Dios, pero toda esta información que recibimos en los estudios bíblicos llega a tu mente. Pero depende de ti que en vez de que se quede solamente en la mente como una información, que baje al corazón. Y que después de que baje al corazón, comience esa palabra a germinar, a dar fruto en la práctica. Es un proceso en el que Dios nos ha ido llevando. Pero si tú no la pones en práctica, todo lo que tienes en tu mente es información de la Biblia. Si no la pones en práctica, si solamente la tienes en tu mente, entonces la respuesta de Dios es que eres un mentiroso, que no eres verdadero, que no eres real. Si alguien dice, Juan, que ama a Dios y está en tinieblas, ¿qué dice Juan? Es mentiroso y no hay verdad en él. Si Dios está en nosotros, está en nuestras vidas, lo primero que hay en nosotros es seguridad, confianza en nuestro corazón. Y dice la Biblia que si hay confianza con Dios, si nuestro corazón no nos reprende, hay confianza con Dios. Entonces, cuando nosotros no tenemos en nosotros estas tres cosas, óigame bien: poder, sabiduría y discernimiento para poder vivir para Dios, entonces quiere decir que nos hace falta crecer y madurar para alcanzar estas tres cosas en nuestro diario vivir como cristianos. Estas tres cosas que solamente la oración es la que te lo puede dar. Pudiéramos decir que es el único medio que te da poder. Poder para vencer el pecado en todas las áreas de tu vida.
Y la oración, óigame bien, da sabiduría. Oiga esto, es interesante. Y la sabiduría que es la habilidad, hablando de lo que es la vida espiritual, la sabiduría es la habilidad para resolver problemas en tu diario vivir, en tu matrimonio, con tus hijos. Eso quiere decir que cuando nosotros tenemos la sabiduría espiritual de Dios, tenemos habilidades para poder ayudar a nuestros hijos, a nuestra familia. Y la oración es la única que te da discernimiento. Y el discernimiento es la habilidad para que tú puedas diagnosticar problemas espirituales, no solamente en tu vida, sino también, óigame bien, darles soluciones. O sea que el discernimiento es la habilidad que te da capacidad, sabiduría y entendimiento para diagnosticar problemas espirituales en tu vida y en la vida de tus hijos, en la vida de tu hogar y aún en la vida de la iglesia. Entonces, conocer a Dios es la vida. Y no hay otra forma de conocer a Dios más que a través de una vida de oración, porque es la oración donde tú haces contacto con Dios. Y óigame bien, no existe otro medio para tener contacto con Dios. No es ni la alabanza, no es ni los cantos, sino que es la oración. Con la oración tienes un contacto con Dios, profundo y personal. Entonces, en la oración, mis hermanos, está aquello que nos da la facultad de entablar comunión con Dios, nos da la facultad de tener una comunión profunda con Él y nos da la facultad para poder soportar las tentaciones y las persecuciones que sufrimos a diario. Entonces, la oración es el medio que nos da la facultad para poder nosotros tener una comunión profunda con Dios. El que no ora no tiene poder. El que no ora, el diablo se lo devora. Y el que no ayuna, ¿qué? El diablo se lo desayuna. Velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad, velad y orad. El espíritu a la verdad está presto, pero hay alguien que se opone, la carne, que es enferma, que te dice, me duelen las rodillas, me van a salir callos en las rodillas. Pero Dios te dice que la única forma de tener una comunión profunda con Él es a través de la oración, porque en la oración hablas con Dios. En la oración te comunicas con Él. En la oración hablas directamente. Dice la Biblia que estás en el trono de la gracia de Dios cuando estás en oración. No dejen su vida de oración, porque no van a poder soportar hasta el fin. Ahora vemos entonces que a través de esta comunión con Dios, entonces vas a poder tener a Dios de tu lado en todo lo que hagas. Y si no tienes tú esta vida de oración, se los digo, o mejor nomás se los dejo en sus mentes. Si no tienes esta vida de oración, entonces es por eso es que estás tan frío, tan tibio, tan enano, tan débil, tan confundido, andas fuera de onda, como dicen los jóvenes, por falta de la oración.
en tu vida. Pero si tú hablas con Dios en oración, todo va a comenzar a cambiar. Pónganse de pie en esta tarde. Damos gracias a Dios. Si no tomas tiempo para orar, tu vida espiritual, tu caminar con Jesús va a ser muy pesado.